Charla Retiro Mensual, mes de junio de 2022. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema a tratar en esta charla es la lucha interior. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que Él ha vencido al mundo, que no estamos solos y que encontraremos paz en Él. Ahora, esa paz, nos dice San José María, es la paz de el que da la guerra. Es la paz que da la guerra. Y nos dice que si queremos tener una alegría de verdad, una felicidad honda, debemos pelear dentro de nosotros mismos. Si no peleamos, estamos vencidos. Tenemos que luchar contra las malas inclinaciones propias de cada uno y dar gusto a Dios. La fe nos da un compromiso de lucha por hacer todo lo que nos sale al paso en la vida, cada día, pensando en Dios, en cómo querría Él que hagamos las cosas pequeñas. Así, dentro de lo cotidiano y también en lo grande, esto me lleva a buscar ver a las personas, por ejemplo, ver a las personas como lo haría Dios. Señor, ¿cómo harías tú esto? ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Cómo la pensaste? Con esa dignidad con que la creaste. Y no solo verla con los defectos que tiene, como también los tienes tú y los tengo yo. O no solo ver lo que me disgusta de esas personas, sino verlas con los ojos de Dios, con esos mismos sentimientos de Dios, quererlas con ese mismo amor de Dios. Así, decirle al Señor, Señor, ven tú a hacer esto o aquello conmigo. Señor, en medio de todo lo que hago, descanso en ti. Ese insistir en mirar a Dios y tratar de mirar como Él, de querer tener los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesús y no los míos exclusivamente, mi manera de ver las cosas, lo que yo quiero o lo que creo que debería ser, lo que me provoca, todo esto es lucha. Y de todo esto puedo ser consciente, pero necesito la ayuda de Dios para llevarlo adelante, para llevar adelante esa lucha. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, todos los bautizados fuimos llamados por Dios a la santidad. Con el bautismo nosotros nacemos a la vida sobrenatural y somos llamados por Dios a estar cerca de Él, a buscarlo, a encontrarlo y a quererlo. A la vez fuimos llamados a parecernos a nuestro modelo que es Jesucristo. Este es un empeño de amor que tenemos todos los cristianos y que aceptamos libremente ante esa llamada divina. A la vez, estamos obligados a pelear con tenacidad en contra de nuestras malas inclinaciones. ¿Por qué? Porque somos tan frágiles como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona que no se bautizó. Perseverar en este propósito, además, es un deber de justicia. O sea, Dios nos pide esto. Nosotros somos iglesia militante y con esa lucha que hacemos como milicia, como soldados, nosotros podemos hacer mucho bien, pero si nos entregamos y no luchamos, podemos hacer mucho mal. Y esto no tiene nada que ver con violencia, ni con empresas bélicas entendidas humanamente, como
el tema de Rusia y Ucrania. No, esto no tiene nada que ver con eso. La lucha se entiende como Cristo nos ha enseñado, como guerra de cada uno consigo mismo, contra sí mismo, es decir, contra sus defectos. Se entiende como un esfuerzo siempre renovado de amar más a Dios y de desterrar en nosotros el egoísmo. ¿Para qué? Para servir a Dios y para servir a las otras personas. Renunciar a esta contienda, con la excusa que sea, es declararse de antemano derrotado, sin fe, con el alma caída. Es abandonarse a los propios defectos. Hay que reconocer los defectos propios, pero no es que, es que yo soy así. Ok, sí, tengo defectos, pero ¿qué hago con ellos? Bueno, tratar todos los días de mejorar, de rectificar y, si es posible, en lo que humanamente podemos hacer, mejorarlos y confiar en Dios porque nos va a dar la gracia con seguridad para llevar adelante la lucha con esos defectos, contra esos defectos. Nos dice San José María, que no te dé vergüenza ser un pobre cacharro con defecto, pero lucharemos toda la vida para no tenerlos hasta el final. Eso es amor. Mientras queramos ser santos, porque así lo queremos, nos pasaremos la vida rectificando los defectos que tenemos y que siempre vamos a tener. Dios simplemente espera que los reconozcamos y que con humildad nos propongamos delante de Él, pidiéndole que nos limpie, que nos ayude a sacárnoslos de encima, nos propongamos superarlos. Esto es una necesidad para todos los cristianos desde que nos bautizamos, como ya había dicho, cuando nacemos a la vida sobrenatural y pasamos a formar parte de la Iglesia. Por eso es un deber de justicia, porque en la Iglesia estamos todas las almas que están en el cielo, las que están en el purgatorio y las que estamos en la tierra, que se llama Iglesia militante. Y nosotros tenemos ese deber de combatir espiritualmente, de realizar ese combate espiritual delante de Dios. Y todos los hermanos en la fe tenemos esa necesidad que es propia de nuestra condición. Es decir, si no luchamos, estamos traicionando a Jesucristo, a todo su cuerpo místico que es la Iglesia, y estamos afectando muchísimo a toda la Iglesia. Estamos haciendo mucho mal, como dije antes, pero también podemos hacer mucho bien si luchamos. Ahora, hay otro punto importante que hay que considerar dentro de la lucha interior, y es que somos personas, es decir, somos una unidad indivisible. Tenemos una dimensión corporal, es decir, nuestro cuerpo con operaciones vitales, como la circulación y la respiración, que no dependen de nuestra voluntad e inteligencia, y tenemos la voluntad y la inteligencia que se encargan del mundo racional, de la racionalidad, es decir, somos seres racionales, y que junto con la afectividad, que incluye las emociones, los sentimientos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, y lo que llamamos las pasiones, es decir, lo que nos gusta, nos atrae, nos provoca, de eso que nos despiertan los demás en nosotros y cómo nos sentimos hacia ellos. Todas esas son nuestras potencialidades como personas. Ahora bien, la inteligencia y la voluntad ordenan y conducen nuestra afectividad. Cada una de nosotras es alguien capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente en comunión con las otras personas. En ese sentido, tenemos primero inteligencia, que nos permite mirar
dentro y fuera de nosotras mismas y de distinguir el bien y la verdad, y tenemos voluntad que nos permite querer el bien que esa inteligencia nos muestra y dirigirnos hacia él. Entonces podemos escoger el mejor bien posible para nosotras y para los demás, pero además podemos ir más allá comprometiéndonos con ese bien que perseguimos y poner todos los medios para lograrlo. Por ejemplo, soy consciente de que tengo un defecto. Soy impuntual. Entonces, puedo distinguir con mi inteligencia que es bueno ser puntual y eso es la verdad, que eso es bueno ser puntual, es una virtud, porque con mi impuntualidad puedo afectar a los demás, puedo hacerle perder tiempo a los demás, doy mal ejemplo, no estoy valorando el tiempo de los demás, que es algo muy importante, así como lo es el mío. Ahora bien, también tengo voluntad y la voluntad me permite, sabiendo que es una virtud y que es bueno ser puntual y reconociendo que tengo un defecto de impuntualidad, esa voluntad me debe dirigir hacia la puntualidad, es decir, elegir, tomar decisiones que me vayan llevando a ser puntual. Por ejemplo, organizar con tiempo mis tareas, todo lo que tengo que hacer, la ropa que me voy a poner, todo dejar algunas cosas adelantadas para poder salir temprano para llegar a los compromisos en la fecha y hora pautada. Entonces la voluntad me debe llevar a comprometerme, a perseguir todas esas pequeñas tareas para lograr el objetivo, que es la puntualidad. Entonces, las personas también tenemos otro elemento, que es la libertad. La libertad nos permite, ante cualquier situación, que esa situación nos sirva para superarnos y crecer como personas o para deteriorarnos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la puntualidad, y reconozco que es bueno ser puntual, voy a ayudar a otras personas en vez de afectarlas, a mí misma también, porque no me va a generar una angustia de que estoy haciendo perder tiempo a los demás y he llegado tarde a un compromiso. Entonces, yo libremente, no estoy bajo obligación, yo libremente, ante esa situación, reconociendo el defecto de impuntualidad o la tendencia de impuntualidad que tengo, y sabiendo que debo hacer todas las cuestiones que debo adelantar para poder llegar a tiempo, para poder cumplir con mis compromisos ante los demás, yo libremente decido hacer todas esas pequeñas tareas, organizarme para alcanzar el objetivo, que es la puntualidad. Y a la vez yo libremente decido que yo quiero ser puntual. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mejor yo como persona, y no es que me voy a dejar ganar por la puntualidad, porque bueno, yo soy así, yo nací impuntual, o en mi familia tenemos ese defecto, y además, no, es genética la impuntualidad, entonces bueno, ya, tengo que aceptarme así y no, pues no voy a hacer nada, llegaré siempre tarde, haré siempre perder tiempo a los demás. Entonces, no, esa libertad me permite a mí decidir para que esa situación, que es un defecto que tengo y lo conozco, me sirva para superarme y crecer como persona. Y así además ayudar a los demás, dar un buen ejemplo. Claro, las personas, esto es solo un ejemplo, hay cosas mucho más profundas, ¿no? Las personas, pero esto también puede servir para el ejemplo de la puntualidad. Elegimos buscando la felicidad, que es un anhelo universal. Y a su vez la felicidad es consecuencia de que somos conscientes de que poseemos un bien. Es decir, a mí me va a hacer mucho más feliz, voy a estar muy alegre si yo llego a tiempo. No voy a estar feliz si yo llego tarde y la otra persona me estaba esperando, o quizá preocupada por mí, o tiene otros compromisos y la estoy retrasando, o se tuvo que ir pues porque yo no llegué. Entonces, ahora bien, en la medida que ese bien es mucho más completo, la felicidad es mayor. Es decir, si a mí me da felicidad ser puntual, que obviamente es algo bueno, me hace bien a mí como crecer como persona y a las otras personas con las que me relaciono, pues mientras más
completo sea ese bien, por ejemplo, el hecho de amar, la caridad, aceptar a los demás, quererlos, ayudarlos, pues da una felicidad mucho mayor y mucho más duradera que pensar nada más en la felicidad que me daría la puntualidad. Por ejemplo, y aquí estoy hablando de bienes inmateriales, pero ¿qué ocurre con esa felicidad que nos producen los bienes materiales? Bueno, esa felicidad no es tan duradera porque solo satisface un aspecto material de la persona. Por ejemplo, yo logro comprarme un reloj que yo quería, que me va a ayudar a ser puntual. Ese reloj me encantaba y pues además lo necesitaba y me da una gran felicidad, una gran alegría. Pero esta es una alegría, digamos, finita, porque pues es un objeto, es algo material y no es igual a la felicidad que me daría pues querer a las personas, que es un objetivo mucho más grande y más profundo. Entonces, las personas somos capaces de amar y necesitamos amar, y para eso necesitamos darnos, es decir, darnos a los demás, salir de nosotros mismos al encuentro con las otras personas y además recibirlos. Entonces eso nos da una felicidad mucho mayor y nos hace que nos realicemos como personas. Por eso hablaba de la caridad contrapuesta con otros bienes. Ahora, ese amar incluye primero a Dios y a los hombres a su vez. Entonces, esa lucha interior de la que venimos hablando, con el objetivo de amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos, requiere algo que es el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es una conquista a realizar porque ciertamente dentro de nosotros se contraponen fuerzas entre nuestros deseos y sentimientos y la razón. Tenemos el pecado original. Entonces, nuestro mundo afectivo se puede desordenar al punto que, siendo capaces de una indudable nobleza y de ser santos, que, ojo, si Dios nos pide esto es porque es posible, y para eso nos da la gracia y nos pide que queramos ser santos, también nosotros podemos cometer grandes bajezas y somos capaces de los instintos más deshumanizados. Ahora bien, esto no debe escandalizarnos. El asunto es ser conscientes de ello y buscar una solución. Entonces, ahora vamos a cuál es la solución. Y este es un descubrimiento muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio pidió en distintas partes del Evangelio la conversión interior del corazón y de los deseos. ¿Por qué? Porque no basta con abstenerse de obrar mal o de atenerse a unas normas de la conducta exterior, sino que además hay que cambiar el corazón, porque es en nuestro corazón donde ocurren y de donde proceden todas las cosas buenas y las malas. Es decir, del corazón, y eso lo dice el Evangelio, proceden las cosas malas y esas cosas malas que nos hacen impuros. Ahora bien, todo el Evangelio es una llamada a la conversión del corazón, porque esa conversión es la que nos hace realmente buenos. Y Dios conoce nuestros corazones. Entonces, ante esto, resulta tan importante la educación de los afectos, y esto es porque los sentimientos tienen una enorme trascendencia en nuestra vida moral. Es decir, la orientación y la educación de nuestros sentimientos supone en sí un trabajo de purificación de la persona, de nosotros. Entonces, ¿por qué son tan importantes los sentimientos? Que es otro punto que debemos hablar acá. Porque los sentimientos son una poderosa realidad humana y habitualmente son los que con más fuerza nos impulsan o nos retraen en nuestro actuar.
Los sentimientos favorecen o entorpecen una vida psicológicamente y espiritualmente sana. Favorecen o entorpecen la práctica de las virtudes. Y así vemos que si bien la envidia, el egoísmo, la pereza y la soberbia son carencias de virtud, también son carencias de educación de los sentimientos. ¿Por qué? Porque la práctica de las virtudes favorece la educación del corazón, y allí está la relación entre corazón y sentimientos. Y también es al revés. La conversión del corazón implicará también la educación, a su vez, de los sentimientos. Entonces, la educación de lo que llamamos la afectividad, que son las emociones, sentimientos y las pasiones, requiere discernimiento y constancia. Quizá por eso a veces la eludimos y la dejamos de lado sin darnos cuenta. Nos llenamos de tareas por hacer y bueno, ciertamente hay mucho que hacer, pero hay que detenernos a pensar el para qué de lo que hacemos. Y como habíamos escuchado, como les había comentado al principio, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos sale al paso cada día, pues, ¿para qué es? Bueno, es para Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, bueno, ¿qué quiere Él de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Pues que veamos las cosas como Él y que queramos como Él. Y para eso es necesario pues llamarlo a Él y acudir a la oración y a los sacramentos para poder hacer con Él todo lo que nos toca. Entonces, todos contamos con la posibilidad de conducir bastante nuestros sentimientos. Y no es correcto pensar que nosotros no podemos modificarlos. No podemos modificarnos a nosotros con esos sentimientos, como les decía antes. Bueno, me voy a tirar al abandono porque, bueno, yo tengo un defecto de impuntualidad, yo siempre he sido impuntual y, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues ser impuntual hasta el último día. Igual en el caso de los demás. O sea, nosotros sí somos perfectibles, porque nosotros respondemos a una naturaleza que no es imposible de cambiar. No es que yo nací así. A veces escuchamos bastante una frase de, bueno, es su naturaleza, o no, esa es mi naturaleza, ser impuntual. Resulta que no. Hay elementos como la familia, la escuela, la cultura donde vivimos y la fe, y sobre todo el propio esfuerzo personal de mejorar con la gracia de Dios, que están presentes e inciden en nosotros. Y todos esos elementos nos pueden permitir modificar esos sentimientos y mejorar. En el aprendizaje emocional influye el ejemplo de los padres sobre determinados valores, pero muchas veces esto no es suficiente. Como hablaba del esfuerzo personal, pues también requiere educar y transmitir el valor de la exigencia personal. Porque si no hay autoexigencia, entonces la pereza, el egoísmo, ahogan fácilmente cualquier proceso de maduración emocional. Así, la disciplina y la autoridad son decisivas para la educación de los padres a sus hijos. Pero también hay educación en el matrimonio, por ejemplo, que requiere firmeza. Y también hay educación en la amistad. Entonces es necesario que haya un clima de buena comunicación. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, bueno, somos personas, tenemos una dignidad y todos tenemos libertad para tomar decisiones. Entonces es necesario que haya una buena comunicación entre nosotros, entre las personas, para que con confianza cada quien pueda manifestar sus sentimientos y compartirlos y pueda educarlos. Que no haya pudor en la manifestación de los sentimientos propios y que podamos expresarlos con lealtad y cariño. Si nos ha disgustado algo de alguien, pues que lo podamos expresar. Y eso ocurre en el núcleo familiar entre padres e hijos, como ocurre entre hermanos, entre esposos, y también ocurre con los amigos. Entre el sentimiento y la conducta hay un paso importante. Por ejemplo, se puede sentir miedo y actuar valientemente, porque en ese espacio entre sentimiento y conducta está la libertad personal.
Entonces, se produce una decisión personal que está en parte en ese momento concreto y en parte antes. ¿Por qué? Porque ese antes pertenece al proceso de educación en casa, con la familia, y además de autoeducación que nosotros realizamos a lo largo de la vida y que se va creando con esa educación y esa autoeducación un estilo de sentir y un estilo de actuar. Entonces se convierte en un hábito el estilo de responder afectivamente a determinada situación, hasta constituirse en un rasgo del carácter. Ahora, si no podemos cambiar nuestra herencia genética, porque eso es así y eso sí es imposible, y tampoco podemos cambiar la educación que hemos recibido hasta ahora, la que recibimos en la casa, por ejemplo, nosotros sí podemos pensar en la gran capacidad de transformación que tenemos a través de la formación que recibimos hoy día o que tenemos capacidad de recibir hoy día, y también del esfuerzo personal que nosotros mismos podemos realizar para mejorar, para modificarnos, para ser mejores, más perfectos, y de la gracia de Dios que nos asiste para esa lucha. Entonces, es muy importante prestar atención a la educación moral, es decir, realizar ese examen moral de cómo realizamos las cosas, el para qué, porque no podemos conformarnos con una educación intelectual o con la fuerza de voluntad o con nuestra estabilidad emocional. Sí, es verdad, todo eso es muy importante, pero más allá está el para qué. Bueno, ¿para qué hacemos las cosas? Para Dios. Nosotros respondemos a Dios, que es nuestro creador. Eso sí es que es parte de nuestra naturaleza. Y los bautizados pues respondemos a un deber de preservación de nuestra vida sobrenatural, que es la vida, la verdadera vida, que es la vida eterna. Entonces, ahora vuelvo con el tema de la educación. Entonces, una buena educación emocional, una buena educación sentimental debe llevarnos a disfrutar, a aprender a disfrutar haciendo lo que es bueno y a aprender a querer lo que en verdad merece ser querido, que es, a fin de cuentas, eso que nos une más a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque además venimos hablando del amor, de la caridad, que es el objetivo principal de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué merece en verdad ser querido? ¿Y qué nos debe alegrar? Pues hacer eso que nos lleve a unirnos más a Dios y a los demás, que es el amor. Debemos así modelar nuestros sentimientos para que nos ayuden en lo posible a sentirnos bien con eso que nos ayuda a construir una vida personal armónica, plena, lograda, y a sentirnos mal con lo que es contrario a eso. Porque la educación moral precisamente nos ayuda a sentir óptimamente, es decir, a sentir bien y no a sentir mal. Es verdad que a veces el bien no es atractivo. Por eso es que los sentimientos no son una guía moral segura, ¿ok? Hay otras guías. Entonces, con la educación de los sentimientos es menos costoso para nosotros llevar una vida de virtud y alcanzar la santidad, buscando la felicidad aquí y además la del cielo, que atiende a el alimento de esa vida sobrenatural y la atención de esa vida sobrenatural, que es la que va al cielo. Nos dice San José María: cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Entonces, luchando por hacer lo que debemos hacer, más que lo que queremos hacer, alcanzamos esa felicidad aquí en la tierra. Y además alcanzamos un mayor grado de libertad, porque ese obrar bien se convierte en un ideal que nos lleva a ser felices, a ser plenos y realizados. Y eso es una de las mayores conquistas de la verdadera libertad humana. Por otro lado, haciendo ya un cierre para concretar en lo que, que el tema de lucha interior, guerra del cristiano y educación
de afectiva, educación de los afectos, de los sentimientos, quiero cerrar con algunas ideas que son las siguientes. Esa educación de los sentimientos y esa lucha por ser mejores, por superar los defectos, debe ser una lucha permanente, incesante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a recomenzar y recomenzar. Y no podemos imaginarnos ya perfectos, porque no es así. Eso sería caer en la soberbia. Es inevitable que haya muchas dificultades en nuestro camino y vamos a encontrar muchos obstáculos. De hecho, ya lo hacemos hoy día. Si no, no seríamos criaturas de carne y hueso, con un cuerpo, como hablábamos antes. Y ese cuerpo, pues, siempre nos inclinará a gustos, preferencias, pasiones, que nos tiren para abajo. Porque además tenemos la debilidad del pecado original. Es decir, siempre vamos a tener defectos con los que tengamos que luchar, más o menos fuertes. Pero advertir que en el cuerpo y en el alma tenemos esa debilidad de la soberbia y que están las debilidades de la sensualidad, la envidia, la pereza, no debe escandalizarnos, sino que nos debe servir para confirmar, y ya con nuestra experiencia personal, que ese es el punto de partida para ganar esta lucha con la ayuda de Dios. Entonces, el cristiano no debe esperar para iniciar esta contienda y no debemos postergarla, sino que más bien debemos, con la educación de los sentimientos, con la gracia de Dios y con el propio esfuerzo, con esa inteligencia, voluntad con la que contamos, buscar ser cada vez más parecidos a Cristo y luchar contra esos defectos. Para amar, en verdad, es preciso ser fuerte, leal, con el corazón firmemente anclado en la fe, en la esperanza y en la caridad. Entonces, nosotros no podemos caer en el egoísmo del abandono a nuestros propios defectos, sino que de manera con entereza hay que entregarnos y no renunciar en esta lucha contra las propias debilidades y los defectos. Ahora, que esto va a implicar un sacrificio, una renuncia a algunas cosas que son esas pasiones, lo que nos provoca, lo que nos gusta, cómo nosotros vemos el mundo, cómo vemos a los demás, esos sentimientos que los demás nos provocan, sino que debemos buscar en esa lucha la alegría y la felicidad, y esto nadie va a poder quitárnoslo. Y bueno, finalmente, siempre vamos a tener caídas, ¿ok? Pero tenemos el sacramento de la confesión, tenemos la oración y los sacramentos que nos dan esa fuerza para perseverar en la lucha, para continuar, para recomenzar en esa lucha constante que termina pues el día de nuestra muerte aquí en la tierra, y debemos pues soportar todas esas dificultades con buen ánimo y pensando en Dios. Dios nos da la gracia para eso. Es importante perseverar en la oración y los sacramentos, como siempre hablamos, porque es el alimento de nuestra vida sobrenatural y nos ayuda a estar cerca de Dios y a conocer qué quiere Él. La oración y los sacramentos nos permiten conocer cuál es esa voluntad de Dios que espera de nosotros, a conocer y a tener sus mismos sentimientos, cómo mirar los eventos que nos ocurren, cómo mirar ese deber que tengo que cumplir y me cuesta, cómo mirar a los demás que me causan disgustos, y que también tienen defectos, igual que nosotros, y que a lo mejor no luchan contra sus defectos como deberían. Entonces, ¿cómo mirar a esas personas? Pues con la misma mirada de Dios, que los creó con la misma dignidad que nosotros y espera de ellos eso que espera de nosotros, ese amor, esa entrega. Entonces, para eso necesitamos la oración y los sacramentos.
Y bueno, finalmente, pues hablamos de poner los medios. Esa lucha requiere poner medios. Entonces, los medios serían oración, mortificación y frecuencia en los sacramentos. Así, vamos a obtener la gracia, es decir, la fuerza para hacer el bien y vencer esa debilidad del pecado original y de los pecados propios para poder alimentar esa vida sobrenatural que es la verdadera vida, que es la vida eterna, que perdura cuando termina nuestra vida terrena. Vamos a pedirle a la Virgen y confiar al acudir ante ella estas intenciones. Decirle, Madre mía, yo quisiera hacer todo esto, pero bueno, soy tan pequeña y solo he alcanzado a hacer esto. En esta lucha solo he podido mejorar un poco en el orden y la puntualidad, por ejemplo. Entonces, hay algo que esto ya no lo puedo hacer, me equivoqué. Y con la seguridad de que ella se encargará de ayudarnos a reparar eso en que fallamos y le llevará lo bueno que hicimos a nuestro Padre y le dirá, mira, qué bonito esto que hizo este hijo tuyo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.